la voz del Altísimo. Para los que guardan la llave pero no entran, escucha el diseño original. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast. ¿Y ahora qué? Hoy en YouTube aparecemos como el León Voz. Es un privilegio hablarles acerca de la palabra de Dios. Y hoy quiero empezar diciéndoles primeramente que compartan. Creo que lo mejor que podemos hacer es compartir la palabra. Como cristianos muchas veces hasta pena nos da poner un versículo, poner algo en nuestras redes sociales, orar en público en nuestras redes sociales. Pero si no lo hacemos nosotros, mínimo compartamos a los que sí lo hacen, ¿verdad? Y compartamos esto. Quiero comentarles que tengo música. Estoy haciendo música en redes sociales, en inteligencia artificial. Y me gusta mucho. Me gusta mucho la música que hice. Hacer música en inteligencia artificial no es difícil. Para mí creo que lo difícil es que la música vaya conforme a la palabra de Dios, que eso es lo que yo me he enfocado mucho y es música que va conforme a la palabra de Dios. Te va a ministrar, te va a edificar. Recordemos que la palabra no regresa vacía. La hable un humano, la hable directamente Dios o la hable una computadora. La palabra de Dios no regresa vacía y eso es lo que yo he intentado impregnar mucho en esa música. Pero sin más, vamos a ir directo al tema. El tema de hoy se llama Ojalá y todos fueran profetas. ¿Por qué hablo de esto? Y aquí tengo mi chivo, porque hoy sí traigo chivo. ¿Y por qué hablo de esto? Y hablo de esto porque muchas veces he visto yo de que es molesto para mí ver cómo hay muchos pastores. Me voy a sentar bien porque siempre salgo todo desparramado. Mucha gente, muchos pastores, muchos líderes que en lugar de empujar a alguien a mejorar, a empezar un ministerio, a empezar, o sea, la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y en lugar de aprovechar a los obreros, muchos ministerios, muchas iglesias, muchos pastores, líderes, apóstoles, lo que sea, desechan a la gente porque comete un pecado o porque no lo creen suficientemente preparado, por muchas cosas. Y yo lo primero que quiero empezar a decir con esto es, nadie es digno. O sea, si empezamos por ahí nos damos cuenta que nadie es digno, ni porque sea Cash Luna, porque sea, no sé, Dante Gebel, porque sea quien sea, ¿verdad? O Robert Barger, que lo tengo aquí en la pantalla, y escuchen el podcast de Robert Barger y su hijo. Taylor Barriger, que se llama Haciendo Iglesia Podcast, muy bueno, para mí es el podcast de los podcasts de iglesia, pero fuera de eso, el problema es que muchas veces, o sea, regresamos al punto, nadie es digno, o sea, ni porque sea el predicador, tu predicador favorito, no es digno de estar allí. Estamos por gracia. Estamos porque Dios nos pone, estamos porque Dios pone el querer como el hacer. Ni siquiera la intención mía, por ejemplo, de hacer este podcast es mía, decir, es que yo lo quiero hacer. No, no, no. Viene de Dios. Cuando te dan ganas de orar, cuando te dan ganas de buscar de Dios, cuando decís, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí me voy a portar bien, todo eso viene de Dios, ni siquiera viene de tu propia emoción. ¿Verdad? Porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Esa intención buena viene de Dios. Ahora, si la intención es mala, muy probablemente venga de tu carne, ¿verdad? Porque a veces le echamos la culpa al diablo, pero ese es otro tema. Hoy no vamos a hablar de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de ojalá y todos fueran profetas. Me gusta mucho porque en el libro de Números 11 habla de que Dios le dice a Moisés y le dice, mira, para que no lleves solito la carga, porque vos llevas la carga de todo el pueblo, imagínense, dicen que eran como 2 millones, y él llevaba la carga solito de 2 millones de personas. Imagínense si usted es empresario, si usted es líder, si usted tiene gente a su cargo, con 3 4 hay problemas, imagínense con 2 millones de personas era un problemón, y Dios le dice, agarra 70 de lo que la gente los vea como ancianos, como líderes de buen testimonio, y tráelos para acá, ¿verdad? Y yo voy a hacer que ellos profeticen, y voy a poner mi espíritu sobre todos ellos. Resulta de que los llevan al tabernáculo y 2 se quedaron y empiezan a profetizar los que llevó Moisés, pero 2 se quedaron en el campamento, no fueron, ¿verdad? De plano eran guatemaltecos, creen en la hora chapina. A mí no me gusta la hora chapina, o sea, yo siempre soy puntual. Perdón, a mí me dicen a la cierta hora, a esa hora estoy ahí. Entonces, em, perdón, no quise almorzar todavía porque ahorita estoy en horario de almuerzo,
No quise almorzar porque dije, "Yo no quiero estar ahí con mal de panza después de almorzar", y aún así me da. Pero bueno, em, resulta que dos se quedaron entre el pueblo y Dios a los que estaban en el tabernáculo los llena de su Espíritu Santo y empiezan a profetizar allí. Pero los dos que se quedaron en el pueblo empezaron a profetizar también. Viene Josué, hijo de Num, que es Josué, del libro de Josué, pero ahí todavía estaba chamaquito, todavía estaba joven. Viene y va con Moisés corriendo y le dice, mira, hay dos que están profetizando allá, cállalos, le dice, no impídeles que lo hagan, dice. Y bien, pero dice, me gusta mucho porque el versículo dice, se los voy a leer, dice José, hijo de Num, que era ayudante de Moisés desde su juventud. No sé si ayudante de Moisés desde su juventud o hablando que desde su juventud, o sea, desde una mente pequeña, de una mente inmadura, protestó y le dijo, Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, a mí me fascina esta respuesta porque le dice, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su Espíritu Santo sobre todos. ¡Fua! Para mí eso es, no sé, porque muchas veces es lo contrario. Hay muchos celo ministrar en las iglesias que a él no lo pongan, a él no lo pongan. A mí me ha pasado un montón de veces, de verdad, y no quiero contar tanto testimonio porque creo que primero es la palabra, segundo es la palabra y tercero es la palabra. Si hay algún testimonio, pues tal vez, pero para mí primero la palabra. Pero a mí me ha pasado muchas veces que yo empiezo a crecer, empiezo a tener grupos grandes, empiezo a hacer las cosas bien y viene un líder y ¡fum! Me apacha. Teníamos, por ejemplo, un grupo grande de jóvenes, estábamos haciendo una actividad que se llamaba Incondicionales, que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Se acabó el año, a nosotros nos banquearon, ni siquiera nos dijeron nada, le cambiaron el nombre a la actividad, empezaron a hacerla y la dejaron tirada y mataron todo. Digo yo, está bien, o sea, está bien, estaban saludando con sombrero ajeno. Pero a lo que voy es eso, que en lugar de apoyar a los nuevos líderes, a las personas que se vienen levantando, a los pequeños que quieren servirle al Señor, muchas veces los apachamos. Como líderes, como viejos, como ancianos en el Señor, los apachamos. Porque son gente grande de edad, pero inmadura, como Josué, hijo de Nun, en ese momento. Y muchas de las iglesias ahora están llenas de esa gente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta de esto? Es de que ahora ya no estamos en los tiempos de Moisés. Ya. Ahora se cumplió lo que dijo Moisés, porque Moisés dice, ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro en su primer discurso? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, Moisés aquí lo estaba pidiendo, aquí Dios lo está dando. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y aquí dice, ojalá todos fueran profetas, dice. Por eso es el tema de hoy, ¿verdad? Ese es el podcast de hoy. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré por hijos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y sigue el versículo. ¿Por qué no lo leo todo? Porque usted lo puede ir a su Biblia. Eso está en Hechos 2, empieza en el 16, pero para mí lea todo el capítulo. ¿Por qué hablo de esto? Porque cualquier persona que haya confesado a Jesús como Señor y Salvador ya tiene al Espíritu Santo adentro. Y debería empezar a profetizar, debería empezar a servirle al Señor. Y profetizar no es solo hablar cosas a futuro, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que está bien, eso es bueno. A lo que voy es de que debería empezar a servirle al Señor, a quitarle carga al pastor. Va. Cuando una iglesia se divide, no es malo. Claro, hay formas malas de hacer las cosas, pero si lo vemos desde una manera grande, ampliada, desde una manera madura, el que una iglesia se divida no es malo. Qué bueno que se dividió la iglesia. Si ya no cabían, que se divida. Que haya alguien de influencia que se lleve un poco de gente y que empiecen un ministerio nuevo.
Aún personas que empiezan una iglesia robándose gente bajo de agua, empiezan un ministerio así, no está bien, porque no está bien. Pero si tiene fruto, que le dé, bata, que le pida perdón al Señor, Padre, perdón porque hice las cosas mal y empecé mal, pero ayúdeme a terminar bien. Y ya estuvo, va. Que su carácter sea moldeado en el camino, va. Claro que va a recibir críticas, va a recibir un montón de cosas, por, porque lo que se siembra se cosecha, pero por lo menos está haciendo el trabajo. Pero quiero ir un poquito más allá aún. ¿Qué pasa con aquellos que han pecado, que tienen llamado y que cayeron en la tentación, que pecaron, que fallaron, no sé, que se divorciaron, que, que pasaron por cosas que no debían pasar? Y alguien vino y les dijo, a mí me pasó. Por ejemplo, a mí me dijeron una vez, yo cometí un error grave. Creo que grave en el sentido de que la gente lo vio, porque al final pecado es pecado. Pero me llamó la atención porque mi líder en ese entonces, que obviamente no voy a mencionar nombres, me llamaron a un restaurante y me dijeron, mira, todo lo que Dios te dio, lo perdiste. A mí como 15 días antes me habían profetizado y invitaron a una reunión grande y el profeta empezó a profetizar de uno en uno, de uno en uno, pero les profetizaba así mucho, unos 3 minutos y pasaba a otro. Cuando pasó conmigo, se estuvo como 45 minutos conmigo, dice el Señor esto, dice el Señor esto, dice, y me empezó a profetizar, a profetizar, a profetizar, a profetizar. Mucho de lo que me profetizó se ha cumplido. Mucho, no todo, pero mucho de lo que me profetizó se ha cumplido. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que yo ya estaba en pecado en ese momento? Que Dios no hubiera podido parar al profeta y decirle, no, eso ya no. Ma. Pero viene el líder en su inmadurez. Me dijo, todo lo que Dios te dio en esa reunión lo perdiste. Y si yo era un inmaduro en el Señor. Tenía como 3 años de haber conocido al Señor cuando eso pasó. Pero el Señor habló a mi mente, habló a mi corazón y me dijo, y solo se me vino un versículo a la mente, y me dijo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en ese rato, no sé si les ha pasado que el Espíritu Santo te habla y agarras fuerzas. Y yo agarré fuerzas y le dije a mis líderes, les dije, no, ¿cómo no? Y se quedaron así, no. La Biblia dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y no acepto esas palabras, no las acepto. Entiendo que pequé, entiendo que necesito restaurarme, entiendo que tengo que salir adelante de esto, pero no acepto esas palabras. Muy cobertura pueden ser, mis líderes pueden ser, pero no acepto esa palabra. Y no pierdo el llamado, no pierdo el ministerio. Va. Acepto el castigo y que en la personal yo no creo en el castigo. Creo en que si la persona se arrepiente, necesita ser restaurada. No que le quiten el ministerio y todo, porque el único que puede hacerlo es Dios y su palabra misma dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí voy con esto entonces. ¿Qué te impide servir al Señor? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿Alguien te ha dicho que no servís? ¿El pecado? Es que estoy en pecado. Te voy a decir algo. Si querés servirle al Señor y querés dejar el pecado y santificarte para empezar, nunca vas a empezar. Es mejor que empeces y el mismo llamado y el mismo ministerio te va a decir, ora más, busca más, ora más, lee más tu palabra, ayuna más, hace vigilia, haces tú solito ¿cómo se llama? Tu cena del Señor, cena con el Padre en el nombre de Jesús. Y ahí, en medio de todo eso vas a decir, empecé el ministerio pecando y en el camino me estoy acomodando a Dios y Dios te va a levantar. Pero si querés santificarte para empezar, nunca vas a empezar. ¿Querés tener el permiso de tu pastor? Nunca te van a dar permiso. Yo lo he estado intentando, de verdad, he intentado abrir puertas en ciertas iglesias, con ciertos amigos, decirles, vos, porque no empezamos un ministerio, pero no, o sea, ya tienen iglesia y todo, pero les decían, no empezar un ministerio, sino el hecho, ¿por qué no prepararnos a los santos para la obra del ministerio? Porque ese es mi llamado. Preparemos a los santos, hagamos una academia, que la gente se expanda, que empiecen a abrir grupos, que empecemos a preparar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque el que prepara a todos ellos es el maestro. ¿Va? Entonces, ¿y qué me han dicho? Nah. Bueno,
Digo yo, entonces, no pues. Entonces parte de eso es esto, que yo aquí estoy empezando algo aquí con estos videos, con este llamado que Dios me ha dado, para que en, en un futuro creo que esto podría crecer. Y creo que Dios me puede dar un llamado para poder hacerlo en grande. No para presumir, no para llevarme yo la gloria. Yo lo que quiero es que Dios se lleve la gloria. Y que el día que yo me muera haya alguien que se quede, un Josué hijo de Num, que diga, yo de Willy aprendí a lo que sé. Y estoy siguiendo en el ministerio por lo que Él le dio a él, Dios me lo dio a mí. Recordemos que Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, ya para terminar, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Qué te lo impide otra vez? Quiero terminar con esto. ¿Qué te impide servirle al Señor? ¿Pecaste? ¿No te dejaron? ¿Te apacharon? ¿Te, te dañaron? ¿Qué te lo impide? Recuérdate que hubo un Pedro que negó a Jesús. Y cuando Jesús murió, cuando fue crucificado en la cruz, él dijo, a la gran, me dijeron que era pescador de hombres, pero nos damos cuenta que regresa y empieza a pescar peces otra vez. Dios lo encuentra pescando peces. Y cuando Jesús llega, ya sabemos todo el asunto, pero Jesús viene y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No, 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 Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Pero me amas o no me amas? O es que la diferencia entre amar y querer es diferente. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y llorando se lo dijo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ve y apacienta mis ovejas. Tu ministerio ahí está. Nadie te lo puede quitar. Y no tenés que pedirle permiso a nadie. A nadie. Porque eso de coberturas, son buenas las coberturas. Pero la cobertura es para cubrir, para llevar a las personas a un nivel más alto. No para, ¿cómo se llama? Para apacharlos. ¿Ya? Entonces, creo en la cobertura, pero creo en una cobertura primeramente que viene de Dios. Y si crees que Dios te va a usar, empezá, hace como esto, hace un video, empezar a subir contenido a redes sociales o empezar un grupo en casa. Yo tengo un grupo en Salcajá, por si si este video llega gente de aquí, de mi pueblo, en Salca, tengo una casa de paz, un grupo, los invito, vamos a la casa de paz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí vas a ser llenado de Dios, vas a llenar a otras personas de la palabra que Dios te ha dado a vos. Prepárate también, prepárate en la palabra, ora, ayuná, busca más de Dios. Pero empezá. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? Empezando. Mi consejo es empezar. Ya, y regresamos al punto. Ojalá y todos fuéramos profetas. Si todos fuéramos profetas, ni siquiera se llenaran, las grandes iglesias no se llenaran. ¿Por qué? Porque la gente se llenaría en grupos pequeños en casa, como eran en los tiempos de antes. Dice que la gente iba al templo, en casas, templo y casas. Pero vemos que las iglesias se llenan, pero cristianos hay muy pocos, ¿verdad? No hemos llegado en Guatemala ni al 50%. Entonces, necesitamos más profetas en Guatemala. Y este es el podcast de hoy. Ojalá todos fuéramos profetas, ¿verdad? Ojalá todos habláramos a favor de Dios, para adelante. Porque eso significa profetas, hablar de parte de Dios, pero hacia adelante. Entonces, sí, quiero terminar con eso. Quiero terminar con Apocalipsis 5:10 que dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Regresamos al punto. Lo que Moisés pidió ya se cumplió y se está cumpliendo. ¿Querés tomar el llamado? Tómalo. ¿Necesitas de alguien? No. Solamente dependencia de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso necesitas. ¿Que te van a criticar? Que te critiquen. ¿Que el diablo va a querer meter pensamientos de rechazo, de ira, de todo? Lo va a hacer. Pero por eso necesitas orar más, ayunar más, levantarte temprano a buscar de Dios, hacer una vigilia, tomar la cena del Señor, buscar más de su presencia.
Que Dios te bendiga. Este es el podcast de hoy. Si te gustó, compartirlo. Te lo juro. No, jurar es malo. Te aseguro que más de alguien va a ser bendecido con esta palabra. Ayúdame a compartirlo, a darle like, a ponerle todas las estrellitas, sea la plataforma que estés. Lo voy a estar subiendo en YouTube y en Spotify. Que Dios te bendiga y estamos a la orden. Mi nombre es Willy Rodríguez. El podcast se llama El León Voz o ¿Y ahora qué? Dios te bendiga. Chao. Yeah. Dice Josué que lo frene. Pero él no entiende lo que mi alma sostiene. Moisés en el desierto. Oye. Josué me dice: Moisés, diles que se callen, que no profetijen, que no salgan a la calle. Él tiene miedo de que el brillo se me apague, pero yo estoy cansado de que este peso me trabe. Tú tienes celo por mí, ¿por qué? Si yo estoy roto, si yo no dormí, llevando este pueblo, buscando el camino, viendo como todos fuerzan su destino. La unción no es un club, no es de unos pocos. Estamos muriendo, no estamos volviendo locos. Yo no quiero el trono, yo quiero el alivio. Estoy caminando sobre este equilibrio. Ojalá que todo el pueblo fuera profeta, que el espíritu baje y rompa la dieta, que Dios ponga su fuego sobre cada cabeza, que se acabe el hambre y también la tristeza. Ojalá que todos tuvieran el don, para que no dependan de mi corazón, que caiga el espíritu, que se rompa el sello. Yo no quiero el mando, yo quiero lo bello. Puesto que el puesto es de barro, yo solo soy el que está tirando del carro. Si el espíritu cae sobre el que está en la esquina, se acaba la envidia y la mala rutina. Que profetice el joven, que hable el anciano, que Dios ponga el fuego en cada hermano. Menos religión y más conexión, esa es la verdadera revolución. Que lo ponga sobre ellos, que quite el destello de mis propios destellos. No soy el centro, solo soy el puente. Que Dios hable directo a toda la gente. Ojalá que todo el pueblo fuera profeta, que el espíritu baje y rompa la dieta, que Dios ponga su fuego sobre cada cabeza, que se acabe el hambre y también la tristeza. Ojalá que todos tuvieran el don, para que no dependan de mi corazón, que caiga el espíritu, que se rompa el sello. Yo no quiero el mando, yo quiero lo bello. Número 11, versículo 29. Esperando que la lluvia del cielo nos llueve. No tengas celo, hermano, deja que fluya. Moisés